Yo creo en el ministerio de las mujeres, creo en que hay pastoras y he visto que en la Biblia encontramos que hubieron incluso mujeres apóstoles. Mira hasta el final del video para que llegues a conocer estas mujeres en la Biblia. En Hechos encontramos una pareja de esposos, Aquila y Priscila, que fueron colaboradores de Pablo. En Hechos 18, 24-28 vemos que ambos le enseñaron la palabra a uno que fue considerado un gran ministro, a Apolos. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La Biblia coloca a Priscila primero, dándole preeminencia en cuanto a su esposo. Vemos como una mujer, Priscila, junto con Aquila, le enseñó a Apolos el Evangelio de manera más exacta. En Romanos 16, 3-5 vemos a Priscila, junto con Aquila, dirigiendo una iglesia en su casa. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Priscila era colaboradora de Pablo y era pastora principal ya que la colocan antes que su marido, junto con Aquila de una iglesia. Hablemos ahora de la mujer que era apóstol en el Nuevo Testamento. En Romanos 16:7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Veamos lo que dicen los comentaristas acerca de Junias. En el comentario siglo XXI dice, Junias, en el verso 7, probablemente deba ser traducido Junia. El nombre griego Jounian podría ser una forma abreviada del masculino Junianis, pero existen muy pocas evidencias. Es más probable, por lo tanto, que sea una forma del nombre femenino Junia, que era bastante común. Presumiblemente se trata de la esposa de Andrónico. Ambos, que eran judíos, Sungeneis probablemente signifique hermanos de raza, en lugar de parientes, conocieron a Cristo antes que Pablo y habían estado en prisión con él, probablemente porque compartían, según traduce la BA, su ministerio de ser apóstoles. El comentario de la Biblia latinoamericana dice: se quisiera que Unies, nombre masculino, fuera Unie o Julia, tal como lo escriben algunos de los textos más antiguos, y que haya sido la mujer de Andrónico, compartiendo con él el título de apóstol otorgado a los fundadores de las iglesias. Notemos aquí la frase que dice que algunos de los textos más antiguos decían Julia en vez de Junias. En las notas de la Reina Valera 1995 dice: Andrónico y Junias, o posiblemente Junia, si el segundo nombre es de mujer, puede tratarse de un matrimonio o de hermano y hermana llamados apóstoles, en el sentido amplio de la palabra, que se aplicaba a varios personajes de la primera generación de cristianos. Entonces vemos que Junias era una mujer y que tenía el ministerio de apóstol junto con su esposo Andrónico. Veamos ahora a la hermana Febe. En Romanos 16:1 dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe era una diaconisa de la iglesia en Cencrea. En estos casos y otros podemos ver la importancia y el ministerio de la mujer en la Biblia. Las mujeres son muy importantes en la iglesia. En estos casos vimos que Junias era apóstol, Priscila pastora principal y Febe era diaconisa. Para terminar les dejo el verso de las predicadoras. Salmo 68:11. 11 El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Si Dios usó mujeres en cargos de autoridad en la iglesia primitiva, ¿cómo es que hoy hay algunos cristianos misóginos que no las quieren aceptar? Dios multiplique a las ministras del Evangelio. Que surjan más apóstolas, profetas, evangelistas, pastoras y maestras.